Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 9 minutos, entramos a la última hora de nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. El pasado miércoles, la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercof, María Sara Gijón, presentó ante la Fiscalía General del Estado 7 denuncias con base en alertas presentadas por la ciudadanía por presuntos delitos en procedimientos de contratación pública. María Sara Gijón tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. ¿Cómo le va, María Sara? Bienvenida, muy buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Hola, mi querido Fabricio, muy buenos días también a Belkis. Solo una pequeña corrección. Han puesto Gijón. Mi apellido es J-I-J-O-N. Ya están corrigiendo. No, ya están corrigiendo. Un error tipográfico. En tiempo real. Gracias, muy amable. Un error tipográfico, no se preocupe. Como es en vivo, pasan las mejores familias. Pero gracias por la corrección, María Sara, y gracias por atender. Ahí está bien el nombre. Gracias a María Sara Gijón. Está perfecto. A ver, sí, explíquenos, por favor, el sentido de las denuncias. Bueno, efectivamente, la semana pasada, el 13 de abril, siendo el Día del Maestro, un día en el que celebrábamos a todos quienes nos ilustraron desde muy jóvenes y también en las universidades, inspirándonos, ¿no?, para hacer las cosas bien. Pues justamente ese día, desde el CERCOP, yo en persona, junto a la directora de denuncias, presentamos 7 nuevas denuncias por posibles actos delictivos dentro de procedimientos de contratación pública que nosotros hemos identificado sobre la base de alertas ciudadanas. Ciudadanos, a veces inclusive proveedores que se sienten afectados, actores de distintas partes nos presentan estas alertas y nosotros inmediatamente desde el área de denuncias acá del CERCOP hacemos la verificación de que las alertas que hayan sido presentadas tengan un sustento. Y cuando efectivamente es así y hemos identificado que la prueba documental que ellos nos han enviado, los ciudadanos, tiene sustento, pues nosotros preparamos unos expedientes que después presentamos ante, en este caso, la Fiscalía de Pichincha, para que se sortee al fiscal o a la fiscal que corresponda y ellos empiecen ya la investigación y la determinación de si hay o no efectivamente indicios de responsabilidad penal para iniciar el juicio penal correspondiente. María Sara, muy buenos días. Belkis Sánchez le saluda. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando respecto de estas recientes denuncias que se presentaron? ¿Cuáles son las características que tienen en sí? En el caso de todas estas 7 denuncias, estamos hablando de falsificación de documento y uso doloso de estos documentos falsos. En este caso específico estamos hablando, en la gran mayoría de casos, si no en todos, de proveedores del Estado que falsifican documentos y los presentan como verídicos para, en muchos casos, justificar la experiencia que tienen que demostrar para poder participar en tal o cual procedimiento de contratación pública. Y hay todo tipo de procedimientos, no les puedo dar los detalles, obviamente, pero sí les puedo decir que estábamos viendo, por ejemplo, que algunos casos tienen que ver con servicios de limpieza, otros servicios de seguridad. Es principalmente en servicios, pero también en obra pública. Así que lastimosamente un llamado que nosotros hemos hecho, y yo lo hice específicamente, es un llamado a los distintos actores que participan en los distintos procedimientos, sobre todo a los proveedores, pero también que estén atentas las entidades contratantes a este tipo de actos dolosos por parte de algunos malos actores, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de que hay más de 3.600 entidades contratantes a lo largo y ancho de la República, desde las más pequeñas juntas parroquiales, pasando por los 221 municipios, 23 prefecturas, todas las entidades del gobierno central, todas las entidades de las distintas funciones del Estado, universidades públicas, hasta evidentemente empresas públicas, siendo la más grande de ellas Petroecuador. Petroecuador, que además es el más grande contratante, el más importante contratante del Ecuador. Pero del otro lado, del lado de los proveedores, tenemos más de 378,000 personas naturales y jurídicas que son potenciales proveedores del Estado, es decir, que tienen un registro único de proveedores.
La invitación es a que actuemos en base a la norma. Miren, hay muchos procedimientos cada año, muchos procedimientos cada día. Hay muchas oportunidades de participar en este mercado público. Hagámoslo bien, hagámoslo en base a la normativa, en base a la misma Constitución. La Constitución tiene un artículo que es el 288 y me gusta resaltar eso. Es un artículo que habla de que la contratación pública debe ser transparente, igualitaria, concurrente y también sostenible. Es decir, debemos tener indicadores y objetivos sociales y ambientales más allá de lo económico. Es importante que hagamos un uso adecuado de los recursos públicos. Yo creo que este es un llamado a que todos los actores actuemos en base a la buena fe. Yo creo que es por ahí por donde tenemos que trabajar. Y evidentemente cuando se suceden este tipo de situaciones, nosotros como CERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública, el ente rector, no podemos quedarnos quietos. Ante las denuncias y alertas ciudadanas, nosotros debemos actuar. Cuando estamos hablando de denuncias por falsificación y uso de documento falso, ¿nos estamos refiriendo a los contratantes o a los contratistas, o puede haber una colusión del contratante con el contratista? Malos contratantes y contratistas avivatos o abusivos, María Sara. Bueno, estimado Fabricio, yo te diría que en la mayoría de estos casos en particular estamos hablando de que son proveedores del Estado los que han presentado estos documentos falsos. Sin embargo, eso no significa que en otros casos no puedan estar en contubernio a veces con servidores públicos de las mismas entidades contratantes. Recordemos que nosotros, justamente yo misma, el 13 de enero presenté otras 14 denuncias, ¿sí? Y entre esas 14 denuncias había también por presuntos delitos de falsificación y uso de documento falso, pero también estafa, cohecho, peculado, inclusive ataque a la integridad de los sistemas del sistema informático del CERCOP. Así que ahí son justamente los fiscales, en base a la investigación que realicen, quienes determinarán quiénes son los responsables de estos actos delictivos, una vez que se determine que efectivamente hay indicios de responsabilidad penal. Justamente a inicios de este año, entiendo, se presentaron otras denuncias de presuntas irregularidades. ¿Qué conocimiento se tiene respecto de qué han sucedido con las mismas ya en el ámbito de la justicia? Sí, bueno, obviamente toma tiempo, mi estimada Belkis. Nosotros estamos haciendo algo importantísimo, que es no solo presentar las denuncias, sino realizar el impulso de estas causas. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí a los abogados y abogadas del CERCOP, no solo acá en la ciudad de Quito, sino también en las coordinaciones zonales, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Puerto Viejo. Les tenemos a ellos haciendo el impulso de las causas. ¿Qué significa esto? Como yo soy la directora del CERCOP, que en persona he firmado cada una de estas denuncias, yo misma estoy asistiendo frente a los señores fiscales y a veces también ante la Policía Judicial al reconocimiento de firma. Después estoy rindiendo la versión, es decir, hago un resumen del caso específico, con lo cual, ya con todas las causas debidamente sorteadas y con los fiscales asignados, y con este reconocimiento de firma y mi versión de los hechos, inmediatamente deberán los señores fiscales iniciar ya la investigación con todas las entidades que pueden tener información fehaciente. Por ejemplo, y es muy importante este dato, uno de los casos más frecuentes, si hablamos de falsificación de documento, en este caso es un documento público, y utilización de estos documentos falsos, es la falsificación de facturas. Falsifican facturas para demostrar la experiencia. Por lo tanto, una de las entidades más importantes para verificación de que este documento efectivamente es falso es el Servicio de Rentas Internas. Así que seguramente los señores fiscales tendrán que acudir ya al SRI para la certificación o verificación de que efectivamente tales o cuales facturas no existen, es decir, han sido falsificadas. Así también puede haber otro tipo de documentos que han sido falsificados. Pueden Es muy grave la falsificación de documentos públicos. O sea, todo documento falsificado es grave, pero reviste aún de mayor gravedad cuando estamos hablando de la falsificación de un documento público. Tengo algunas inquietudes de nuestra audiencia en este diálogo con la directora del CERCOP, María Sara Gijón.
Me piden que le pregunte si las denuncias presentadas el pasado miércoles corresponden a procesos ya concluidos, si ha habido pagos, es decir, si el Estado ya pagó a esos proveedores y si hay tal vez un monto estimado del perjuicio que se pudo haber cometido. Mire, hay de todo, hay desde procedimientos, porque cuando son antiguas denuncias, obviamente puede ser que esos contratos ya estén en ejecución o ya se hayan inclusive completado. No le puedo dar el dato exacto, porque obviamente todo depende de cuál haya sido el impacto de tal o cual delito en el contrato, en el proyecto o contrato en particular. Lo que le puedo decir es que hay algunos presupuestos referenciales de tal o cual procedimiento de contratación pública que no son, digamos, importantes en monto. O sea, todo delito es importante, pero me refiero que hay algunos de montos desde $70,000, $40,000, mientras que hay otros de casi $4 millones. Así que si vamos sumando cada uno de estos contratos en los que ha habido falsificación de documentos, y que lo que implicaría eventualmente es que la empresa o la organización adjudicataria no debió ser la adjudicataria. Por lo tanto, estamos ante una situación compleja, es decir, un proveedor del Estado que debió ser el adjudicatario y no lo es, eso ya es un daño terrible. Y un segundo es que el adjudicatario a quien se le otorgó el contrato no tiene la capacidad o no tiene los conocimientos o no tiene la experiencia para realizar de manera adecuada tal o cual servicio, tal o cual obra. Lo cual redunda en algo gravísimo, que nosotros como ciudadanos no estamos recibiendo los bienes, obras y servicios de calidad que requerimos y además a veces con costos inadecuados, ¿no? María Sara, también recibo otro mensaje por parte de nuestra audiencia. Deme un segundo que por aquí lo tengo. ¿Qué están haciendo para controlar que los procesos no sean dirigidos de forma premeditada? Nos pregunta un oyente. ¿Y qué reformas legales ha identificado para lograr que el espíritu de la contratación pública se cumpla? Es decir, que las contrataciones al final sean transparentes. María Sara Gigón. Bueno, excelente. Y no es solamente el tema de la transparencia, que claro, es un tema fundamental. Recordemos que desde el CERCOP nosotros abrimos los datos de la contratación pública el 15 de diciembre. Es decir, todos los datos de la contratación pública desde el 2015 hasta el día de ayer constan en la plataforma Contrataciones Abiertas Ecuador, que la pueden acceder a través de nuestra misma página web. Adicionalmente, en el mes de febrero, perdón, voy a tomar un poco de agua. Claro que sí. Salud. En el mes de febrero, nosotros también sacamos a la luz una plataforma muy importante, una herramienta de analítica de datos llamada Contratación Pública en Cifras, que tiene información valiosísima para todos los actores, la sociedad civil, organizaciones, por ejemplo, observatorios ciudadanos, academia. Ustedes como medios de comunicación tienen acceso a estas plataformas a través de los cuales pueden tener acceso a toda la información y de identificar ustedes algún tema que no corresponda o que les alerte a ustedes mismos, pues obviamente son ustedes nuestros mejores aliados para identificar esos temas complejos. En cuanto a normativa, evidentemente la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cualquier reforma que se tenga que hacer depende del Parlamento. Es la Asamblea Nacional la que tiene que hacer esas reformas. Evidentemente nosotros desde el CERCOP y desde el Gobierno Nacional haremos una importante propuesta para un cambio importante a esta ley. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer desde lo que nos compete? En la Presidencia de la República reposa ya una importante propuesta de reforma al reglamento general, más que reforma, es un nuevo reglamento general a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que nos va a permitir es, por ejemplo, una cosa que es fundamental, simplificar los procedimientos. Tú sabes, Fabricio y Belkis, saben ustedes que mientras más complejo es algo, más de alguna manera se llama a que los actores no actúen bien. Yo creo que hay que crear los incentivos adecuados para que los actores puedan trabajar de la mejor manera posible, simplificándole la vida.
haciendo que los procedimientos no sean tan largos, tan engorrosos. Yo creo que eso es importante. Y adicionalmente, una vez que el nuevo reglamento sea firmado por el señor presidente de la República, nosotros desde el CERCOP haremos una nueva, verdadera codificación de resoluciones. Yo creo que aquí también en el CERCOP ha habido de alguna manera, por la falta de un nuevo reglamento más moderno, se ha llegado lastimosamente a una profusión de resoluciones que le han complicado también la vida y que complejizan la situación. Yo creo que eso es fundamental. Estamos trabajando en algo clave, obra pública. Estamos simplificando los pliegos y los términos de referencia para las obras públicas, desde unas aceras y bordillos a nivel de un municipio, grandes vías a nivel de prefecturas, yo que sé, puertos, aeropuertos, etcétera, cosas importantes que requieren simplificación en los pliegos y en otro tipo de documentos que forman parte de la contratación pública. María Sara, además de este nuevo reglamento y la consecuente simplificación de trámites a la que hizo referencia, puntualmente, ¿qué correctivos le están haciendo falta a la ley de contratación pública? Yo creo que uno de los temas más importantes en una reforma que valdría la pena que el Parlamento la considere de una manera, digamos, seria y prioritaria es el tema de regular de manera adecuada el régimen especial. El régimen especial, va a la redundancia, felizmente cada vez significa menos en porcentaje. El año pasado llegó a significar solo el 17% de toda la contratación pública. El año pasado, recordemos, la contratación pública significó 5.320 millones de dólares, esto es el 5% del PIB y casi el 16% del presupuesto general del Estado. Son montos importantes. Régimen especial, el 17%, llegó a ser mucho más en años pasados. Sin embargo, debe ser adecuadamente regulado para que justamente no haya esa ventana de oportunidad que a veces tienen las entidades contratantes de utilizar el régimen especial para lo que sea y sin ningún tipo digamos, de análisis adecuado o de los requisitos mucho más exigentes que tienen los procedimientos de régimen común. Yo creo que eso sería algo muy importante que debería considerar seriamente la Asamblea Nacional. Acá me envían un mensaje a María Sara Gijón y me dicen, me piden que le pregunte si, mejor dicho, me hacen esta afirmación. Contaban con un sistema de alertas tecnológicas comparativas. Esto ya no se realiza, por ejemplo, para las subastas de medicamentos. Y preguntan si están tomando en cuenta el manual de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. María Sara. Bueno, ese manual de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado es importante, lo estamos tomando en consideración. Sin embargo, la misma Superintendencia ha emitido nuevas líneas guía y las estamos trabajando de manera colaborativa. Esto es muy importante. En relación a esta pregunta relacionada con la subasta inversa corporativa de medicamentos, estamos actualmente con una nueva subasta. Justamente el mes de enero el señor presidente de la República emitió el decreto ejecutivo 337 con una nueva normativa mucho más adecuada y nosotros emitimos la resolución 122 que nos permite aterrizar a la subasta inversa corporativa de medicamentos. Es un hecho histórico, estamos ahora mismo, mientras estamos hablando, ya listos para la primera puja. El día de mañana habrá la primera puja de los primeros 30 de medicamentos. Estamos con 168 medicamentos que están en esta primera fase. Vamos hacia, ojalá, 750 medicamentos que participen en la subasta inversa, con lo cual esos 750 medicamentos estarán en el catálogo electrónico, en este caso de medicamentos. Esto le permitirá a los distintos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud realizar estas compras corporativas. Ya no habrá la posibilidad de la compra directamente desde el hospital específico o desde la unidad de salud específica, sino que será o el Ministerio de Salud o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el ISPAL o el ISPOL quienes realizarán estas compras de tal o cual medicamento para cada uno de estos subsistemas, sobre la base de estos medicamentos que estarán debidamente catalogados. Es histórico, nunca antes en el Ecuador se ha catalogado tanta cantidad de medicamentos. Valga mencionar que estamos hablando del 81% de los medicamentos del cuadro básico. Así que eso es muy importante. Aquellos medicamentos que no puedan ser comprados a través del catálogo
lo podrán ser, obviamente, también de manera corporativa por cada uno de estos 4 subsistemas. Usted nos dice, mañana será una primera subasta con estos 30 ítems de medicamentos. ¿Cuántas subastas inversas están previstas de medicamentos, María Sara? Bueno, la subasta inversa es una sola, pero las pujas son 30 pujas al día desde el día de mañana. Correcto. Hasta culminar con los primeros 168 medicamentos. Después de lo cual, el día 28 de abril, se publicarán 30 medicamentos más cada día. Es muy importante. Primero se publica, ¿no es cierto? Después vienen las adhesiones por parte de los... Bueno, primero viene una fase de preguntas y respuestas, que siempre es importante darle a los proveedores del Estado. Después viene la fase de adhesiones, es decir, muchos proveedores se adhieren a cada una de estas publicaciones o convocatorias. Por ejemplo, para un medicamento tenemos 40 oferentes. Para el que menos tenemos 3. Todo depende, obviamente, de la cantidad de proveedores que haya por cada tipo de medicamento. Hay medicamentos más especializados. Y como le digo, mañana es la primera puja, es decir, ya 30 medicamentos tendremos las pujas el día de mañana y estamos seguros que vamos a tener ya a los adjudicatarios porque tenemos muchos proveedores por cada uno de estos medicamentos. Solamente cierro con esto, lo último, y le pido una respuesta corta en honor al tiempo, porque sobre este tema me dicen acá, en el caso de medicamentos ganan las mismas empresas con nombres y registros únicos de contribuyentes. ¿Por qué no cruzan información con la super de compañías, nos dicen? María Sara. Bueno, nosotros estamos haciendo ese trabajo. De hecho, es algo importante, vale mencionar, en los pliegos de esta subasta inversa corporativa de medicamentos, hemos incluido requisitos mucho más exigentes de lo que fue en la subasta del 2012 y del 2016. Todas las empresas deben tener un mínimo de 3 años de vida, es decir, no pueden aparecer estas empresas fantasma. Tienen que tener todos los permisos y las exigencias de la autoridad sanitaria. Y todos los medicamentos que se oferten, deben tener los registros sanitarios, tanto de ARCSA, cuando estamos hablando de que ya cuentan con eso en el Ecuador, y en el caso de aquellos que provengan del extranjero, deberán tener el registro sanitario original de su país, un país de alta vigilancia médica, deberán tenerlo homologado por el ARCSA. Nosotros estamos haciendo justamente esto que mencionan y que solicitan los ciudadanos. Es muy importante verificar que no haya estas empresas fantasma y que no haya esta duplicidad o a veces confusión que se puede estar dando entre varios proveedores. Correcto. Estamos nosotros realizando ese tipo de trabajo y de verificación. Y vale mencionar, no solo somos el CERCOP, este es un trabajo colaborativo entre los distintos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud y nosotros como CERCOP, es decir, Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA, ISFOL y nosotros como CERCOP. Es un trabajo que lo estamos haciendo. Correcto, María Sara. Le agradezco mucho por su información y por haber aceptado esta entrevista con estos temas de la contratación pública que son tan importantes. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, gracias, Belkis, y un llamado a los ciudadanos a que no callen. Si hay algo que ellos consideran que no está bien, por favor, estamos aquí de puertas abiertas y nos pueden alertar o presentar las denuncias correspondientes. Estamos aquí para servir. Muchas gracias a María Sara Gijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, por este diálogo. 8:32 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.